El sereno que nunca se fue. Me llamo Raúl Gómez y durante casi 10 años trabajé como sereno nocturno en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. No empecé a notar nada raro de inmediato. Si te soy sincero, al principio lo que más me costó fue acostumbrarme al silencio. No es un silencio total, como muchos imaginan. Es otro tipo de ruido, el viento moviendo las copas de los árboles, algún tren lejano, gatos que se pelean entre las tumbas y, cada tanto, el sonido seco de una rama que se quiebra sola. Mi turno empezaba siempre a las 10 de la noche. Entraba por el portón principal, firmaba en la garita y hacía la misma ronda de siempre. Las primeras horas eran tranquilas, incluso aburridas. La Chacarita es enorme, y cuando cae la noche, el lugar parece una ciudad detenida en el tiempo. Hay sectores donde las bóvedas parecen edificios antiguos, con pasillos estrechos y escaleras gastadas, y otros donde todo es más abierto, más frío, más expuesto. Yo no creía en nada raro. Nunca fui supersticioso. Para mí, todo tenía una explicación lógica. Si alguien me hablaba de apariciones o almas en pena, cambiaba de tema. Decía que el cansancio y la sugestión hacían ver cosas donde no las había. Ese trabajo, pensaba yo, lo único que hacía era exagerar la imaginación. Por eso, cuando empezaron los pasos, no les di importancia. La primera vez los escuché cerca de las 2 de la mañana. Venían desde uno de los sectores más viejos, donde las bóvedas están apretadas unas contra otras y la luz no llega bien. Eran pasos lentos, firmes, como de alguien caminando sin apuro. Pensé que sería algún compañero adelantando la ronda o, peor, alguien que se había metido sin permiso. Llamé por radio. ¿Hay alguien en el sector viejo?, pregunté. Solo respondió el ruido blanco. Ninguna voz. Caminé hacia el sonido, linterna en mano. Los pasos se detuvieron apenas avancé unos metros. Alumbré entre las tumbas, revisé detrás de las bóvedas, miré los pasillos. No había nadie. Ni una sombra fuera de lugar. Ni una puerta moviéndose. Volví a la garita convencido de que había sido mi imaginación. El cuerpo cansado, la noche larga. Nada más. Pero no fue la última vez. A partir de esa noche, los pasos se repitieron. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo sector. Nunca se acercaban ni se alejaban, caminaban unos segundos, y se detenían. Empecé a esperarlos sin darme cuenta. Miraba el reloj y, cuando se acercaban las 2, algo en el estómago se me cerraba. Se lo comenté a Miguel, otro sereno que llevaba más años que yo. Estábamos tomando mate en la garita, con la radio baja. Me escuchó en silencio, como si ya supiera lo que iba a decir. La Chacarita es grande, me respondió. Acostúmbrate. Nada más. No me miró a los ojos. Cambió de tema como si no hubiera escuchado nada. Las semanas pasaron y empecé a notar otros detalles. Luces que parecían encenderse solas en bóvedas donde no había electricidad desde hacía años. Puertas que yo recordaba haber cerrado y aparecían entreabiertas al volver a pasar. Y una sensación rara, difícil de explicar, como si alguien me estuviera observando desde lejos, sin apuro, esperando. No era miedo. No todavía. Era una incomodidad constante, como cuando sabes que alguien está detrás tuyo pero no escuchas pasos. Una noche decidí cambiar el recorrido de la ronda. Quería sorprender a quien fuera que andaba caminando a esas horas. Entré al sector viejo desde el lado contrario, en silencio. Caminé despacio, apagando la linterna por momentos, dejando que los ojos se acostumbraran a la oscuridad. Los pasos comenzaron apenas crucé la primera fila de tumbas. Esta vez estaban más cerca. Mucho más. Iluminé de golpe, y no vi a nadie. Pero entonces noté algo distinto. En el piso de tierra, entre hojas secas y restos de flores viejas, había huellas. Marcas claras, como de botas gastadas. No eran frescas, pero tampoco antiguas. Seguían un camino preciso, como si alguien lo hubiera recorrido 1000 veces. Las seguí con la linterna. Avanzaban despacio,
rectas, sin dudar, y se detenían justo frente a una bóveda antigua, de esas que ya nadie visita. La puerta estaba cerrada, cubierta de manchas oscuras y óxido. Leí el nombre grabado en la piedra. Era mi apellido. Pensé que era una coincidencia. Un Gómez más, nada raro. Respiré hondo y me incliné para leer mejor. Cuando vi el nombre completo, sentí un escalofrío seco recorrerme la espalda. Raúl Gómez. Mi nombre. Me reí solo. Nervioso. Una risa corta, sin ganas. Busqué la fecha. La lápida marcaba un fallecimiento ocurrido hacía más de 30 años. Me quedé mirando ese número largo rato, como esperando que cambiara. Me fui de ahí sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Cada ruido del edificio me hacía pensar en pasos. Al día siguiente pedí ver los registros antiguos del personal. No sabía bien por qué. Algo me empujaba a hacerlo. Revisé hojas amarillentas, carpetas llenas de polvo, nombres que nadie recordaba, firmas que se repetían una y otra vez. Y lo encontré. Un sereno llamado Raúl Gómez, que había trabajado en el mismo sector que yo. Turno nocturno. Fallecido durante el servicio. Un infarto, según el informe. Año 1989. El margen del papel tenía una nota escrita a mano, encontrado durante la ronda. Desde ese día, las cosas empeoraron. Los pasos ya no se escuchaban a lo lejos. A veces los oía detrás mío, claramente, como si alguien caminara a 1 metro de distancia. Otras, al doblar un pasillo, sentía el aire moverse, como si alguien acabara de pasar rozándome el hombro. En algunos sectores, el frío era distinto. No bajaba la temperatura, cambiaba. Una madrugada, mientras completaba el parte en la garita, escuché un sonido que me heló la sangre. Era el ruido seco de una lapicera sobre el papel. Lentamente, levanté la vista. El libro de guardia estaba abierto. La lapicera se movía sola, trazando letras torcidas, lentas, como si a quien escribía le costara sostenerla. Me acerqué despacio, sin poder dejar de mirar. El renglón nuevo tenía una firma temblorosa, escrita con tinta vieja. Leí el nombre. Raúl Gómez. No era mi letra. Yo lo sabía. Pero el pulso, la forma irregular, se parecía demasiado a la de los registros antiguos. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Pedí el cambio de puesto a la mañana siguiente. No expliqué demasiado. Dije que no estaba bien, que no podía seguir de noche. Nadie me pidió detalles. Me lo concedieron sin problema, como si ya lo estuvieran esperando. Antes de irme, Miguel me alcanzó en el pasillo. Me puso una mano en el hombro y me dijo algo en voz baja. Hay gente que se va, me dijo. Y hay gente que se queda haciendo lo mismo de siempre. Nunca volví a entrar de noche al cementerio de la Chacarita. Pero a veces, cuando paso cerca y miro hacia los portones, no puedo evitar pensar que alguien sigue caminando ahí adentro. Cumpliendo una ronda eterna. Firmando un turno que nunca terminó. Los pasos entre las cruces. Nunca pensé que iba a contar esto públicamente. Me llamo Ezequiel Roldán, nací y crecí en Córdoba capital, y durante varios años viví a pocas cuadras del cementerio San Jerónimo, uno de los más antiguos de la ciudad. Para nosotros no era un lugar misterioso ni turístico. Era simplemente parte del barrio. Pasábamos por la vereda de al lado para ir al almacén, a la parada del colectivo o a la casa de algún amigo. De chico incluso había entrado un par de veces de día, acompañando a mi abuela cuando llevaba flores. Recuerdo los pasillos largos, las bóvedas altas con escaleras metálicas y el eco extraño que devolvía cualquier conversación en voz baja. Nunca sentí nada raro en ese entonces. Era un lugar solemne, sí, pero no inquietante. De día, el cementerio era casi tranquilo. Siempre había alguien entrando con flores, algún cuidador moviéndose entre los pasillos, y ese murmullo lejano que tienen los lugares grandes. Pero de noche cambiaba. No porque se vieran cosas raras, sino porque el silencio era demasiado uniforme.
como si todo estuviera contenido, como si el espacio entero estuviera esperando algo. Yo no trabajaba ahí. Era repartidor y volvía tarde, muchas veces después de la 1 de la mañana. Mi casa quedaba del lado norte, y el camino más corto era bordear una de las paredes largas del cementerio. Un paredón alto, viejo, con partes descascaradas y faroles que no siempre funcionaban. Había tramos donde la luz amarilla apenas alcanzaba para distinguir la vereda. La primera vez que escuché los pasos fue una madrugada de invierno. Venían del otro lado del paredón. No eran rápidos. No eran desordenados. Eran pasos firmes, lentos, sobre grava. Caminaban al mismo ritmo que yo. Si yo frenaba, se detenían. Si retomaba el paso, volvían a empezar. Al principio pensé que era el eco de mis propios pasos rebotando contra el muro. Probé caminar más despacio. Probé arrastrar un poco el pie. El sonido del otro lado seguía siendo regular, independiente, como si no tuviera nada que ver conmigo. Me detuve del todo, apoyé la mano contra el cemento frío y aguanté la respiración. Silencio. Pensé que sería algún cuidador haciendo la ronda. Seguí caminando. Los pasos regresaron. Durante varios días intenté convencerme de que era coincidencia. El viento moviendo algo, algún animal grande, incluso mi propia imaginación amplificada por el cansancio. Pero lo que me inquietaba no era solo el sonido. Era la precisión. Nunca se adelantaban ni se quedaban atrás. Caminaban exactamente a mi altura, como si midieran cada movimiento. Una noche decidí cruzar por la entrada lateral, la que da a uno de los sectores más antiguos. El portón estaba cerrado, pero desde afuera se podía ver parte del interior entre las rejas. Alumbré con la linterna del celular hacia adentro. No vi a nadie. Las farolas internas iluminaban apenas algunos pasillos. El resto quedaba en sombras densas, entre cruces y placas de mármol. No había movimiento, ni figuras, ni nada que justificara el sonido. Pero los pasos estaban ahí. Claros. Sobre piedra. Esa fue la primera vez que sentí algo distinto. No miedo. Más bien la sensación de que alguien sabía que yo estaba escuchando. Como si el sonido no fuera casual, sino una respuesta. Con el tiempo empecé a prestar atención a los horarios. Siempre era entre la 1 y las 2 de la mañana. Nunca antes. Nunca después. Como si hubiera un recorrido fijo que se cumplía en ese tramo exacto de la noche. Incluso llegué a anotar en el celular los días en que ocurría, buscando algún patrón que pudiera explicarlo. Se lo comenté a mi vecino, don Ricardo, un hombre grande que vivía frente al paredón desde hacía décadas. Pensé que se iba a reír. No lo hizo. Me miró serio y me dijo algo que me quedó grabado. No sos el primero que los escucha. Me contó que años atrás, cuando todavía había más personal nocturno, algunos vecinos habían hecho reclamos por ruidos constantes del lado interno. Pasos, golpes suaves, arrastre de algo pesado. Siempre en el mismo horario. Los cuidadores decían que no había nada fuera de lo normal. Que eran gatos, ramas, ecos. El cementerio es grande, me dijo. Pero hay sectores donde nadie entra de noche. Eso fue lo que más me inquietó. No la historia en sí, sino la forma en que lo dijo. Como si fuera una regla tácita del barrio. Como si todos supieran algo, pero nadie lo explicara del todo. Un viernes decidí quedarme un rato más en la vereda. No caminé. Me senté en el cordón de la calle, frente al paredón. Quería escuchar sin que mi propio paso interfiriera. Apagué el celular y me quedé en silencio, tratando de distinguir cualquier variación en el sonido. Al principio no pasó nada. Después de unos minutos, el sonido comenzó. Desde adentro. Lento. Constante. Caminaba paralelo al muro. Pero esta vez no coincidía con mi movimiento, porque yo estaba quieto. Los pasos avanzaron varios metros, y se detuvieron justo frente a mí. No había viento. No había autos pasando. Solo ese silencio espeso y la certeza de que del otro lado, a menos de 2 metros, algo estaba parado.
No se movió durante varios segundos. Y entonces escuché algo más. Un leve roce. Como si alguien apoyara la palma contra el muro. Instintivamente hice lo mismo. Toqué el cemento frío con la mano abierta. El sonido se repitió. Del otro lado. No fue un golpe. No fue un rasguño. Fue un contacto. Seco. Directo. Me levanté de inmediato. No corrí, pero caminé rápido hasta doblar la esquina. Sentía la respiración pesada, aunque no sabía si por miedo o por incredulidad. Esa sensación de estar frente a algo que no encaja con ninguna explicación lógica me acompañó toda la noche. Al día siguiente volví a hablar con don Ricardo. Le conté lo del roce en el muro. No me interrumpió. Cuando terminé, me señaló algo que yo nunca había notado. Fíjate la pared, me dijo. Siempre hay marcas nuevas. Volví al lugar esa misma tarde. A plena luz del día, la pared parecía normal. Pero al acercarme vi que, en ciertos tramos, el cemento estaba más limpio, como si algo lo rozara con frecuencia. No eran rayones profundos. Eran zonas pulidas, a la altura exacta del pecho, como si alguien repitiera el mismo gesto una y otra vez. Esa noche no pasé por ahí. Durante semanas tomé un camino más largo para volver a casa. Evitaba esa vereda incluso de día. No quería escuchar nada más. A veces, desde la ventana de mi cuarto, creía distinguir el eco lejano de esos pasos cuando todo el barrio estaba en silencio, pero nunca supe si era real o si mi cabeza seguía completando lo que faltaba. Hasta que una madrugada, por descuido, volví a pasar. El reloj marcaba la 1:20. Los pasos comenzaron apenas crucé la primera farola. Pero esta vez no iban a mi ritmo. Se adelantaron. Caminaron unos metros más allá de donde yo estaba, y se detuvieron. Como si esperaran que los alcanzara. No lo hice. Me quedé inmóvil, mirando el paredón oscuro. Y por primera vez, tuve la sensación clara de que no estaba escuchando a alguien patrullando. Estaba escuchando a alguien que repetía el mismo recorrido de siempre. Una ronda que ya no necesitaba cuerpo. Nunca supe si dentro del cementerio San Jerónimo hubo un sereno que muriera durante el turno nocturno. Tampoco investigué más. En el barrio, ciertas cosas no se preguntan demasiado. Hoy ya no vivo ahí. Pero cada vez que vuelvo a Córdoba y paso por esa zona, miro el paredón con atención. Y a veces, cuando el ruido de la ciudad baja lo suficiente, todavía creo escuchar pasos. Caminando entre las cruces. Siempre a la misma hora. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. El niño de las cruces blancas. Me llamo Mariano Suárez, soy de San Miguel de Tucumán y durante años trabajé como ayudante en una florería que queda a pocas cuadras del cementerio del norte. No era un trabajo extraño para la zona. Mucha gente vive de lo que rodea al cementerio, flores, marmolerías, pequeñas casas de velatorio. Crecimos viendo ese lugar como algo cotidiano. El cementerio del norte es amplio, abierto en algunos sectores y más ordenado en otros. Hay una zona que siempre me llamó la atención, un área de cruces blancas, simples, alineadas, sin demasiada ornamentación. Desde lejos parecen todas iguales. De cerca, cada una tiene un nombre, una fecha, una historia mínima. Yo entraba seguido. A veces para dejar arreglos florales que algún cliente encargaba, otras simplemente para acortar camino. Nunca tuve miedo. De día es un lugar silencioso pero normal. Gente limpiando lápidas, familias conversando en voz baja, algún cuidador apoyado contra una pared tomando mate. Todo empezó una tarde de verano. Había ido a dejar un ramo sencillo en el sector de las cruces blancas. El sol ya estaba bajando y el lugar tenía esa luz naranja que hace que todo parezca más quieto de lo que está. Mientras buscaba el número de la parcela, escuché algo que no encajaba con el ambiente. Una risa. No fue fuerte. Fue breve, casi contenida.
como la risa de un chico que juega y no quiere que lo descubran. Me enderecé y miré alrededor. No había nadie. Ni familias, ni visitantes. Solo las filas de cruces blancas y el viento moviendo algunas flores de plástico. Pensé que podía venir de afuera, de alguna casa cercana. Dejé el ramo y me fui. No le di importancia. Pero la segunda vez fue diferente. Esa tarde estaba nublado. Entré al cementerio cerca del cierre, porque un cliente había pedido que el arreglo quedara colocado antes de la noche. El cuidador me dejó pasar con un gesto, ya me conocía. Mientras caminaba hacia el sector de las cruces blancas, vi algo a unos metros de distancia. Una figura pequeña, de espaldas. Parecía un nene de unos 6 o 7 años. Estaba parado entre dos cruces, inmóvil. Llevaba algo claro, como una remera blanca o gris muy pálida. «Hola», dije en voz alta, pensando que alguien lo había perdido de vista. La figura no respondió. Di un par de pasos más, intentando no asustarlo. En ese momento, el chico avanzó entre las cruces. No corrió. No se apuró. Simplemente caminó y desapareció detrás de una fila. Cuando llegué al lugar donde lo había visto, no había nadie. Revisé los pasillos laterales, miré entre las lápidas, incluso llamé al cuidador desde lejos. Nadie había entrado ni salido. El portón seguía cerrado. Esa noche sí me fui inquieto. Durante los días siguientes traté de convencerme de que había sido un reflejo, una sombra, una mala interpretación. La vista engaña cuando la luz cambia. El cerebro completa lo que cree ver. Pero empecé a notar algo que no había registrado antes. En varias de las cruces blancas había pequeños objetos que no parecían recientes, un autito de plástico viejo, una pelota desinflada, una figurita gastada por el sol. Pensé que serían recuerdos dejados por familiares. Pero lo curioso era que algunos aparecían en cruces distintas cada vez que yo volvía. Una mañana, mientras acomodaba flores, escuché pasos leves detrás mío. No eran como los de un adulto. Eran cortos, irregulares. Me giré con rapidez. Nada. El sonido volvió a repetirse, esta vez a mi izquierda. Entre las cruces. No es gracioso, dije, sin pensar demasiado. El silencio que siguió fue total. Ni viento, ni pájaros. Esa tarde, cuando regresé a la florería, le comenté lo que me estaba pasando a Claudia, la dueña del local. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó algo simple. ¿Lo viste cerca de las cruces blancas? Asentí. No pareció sorprendida. Me contó que, desde hacía años, algunos empleados y visitantes hablaban de un nene que aparecía en ese sector. Nunca hacía nada agresivo. No hablaba. Solo caminaba entre las cruces y se detenía a observar. Dicen que busca algo, me dijo en voz baja. No quise preguntar qué. Una semana después decidí quedarme unos minutos más de lo necesario. Quería comprobar si todo era sugestión colectiva. Me senté en un banco de cemento desde donde se veía buena parte del sector. El cielo estaba gris, pesado. El aire, inmóvil. Pasaron varios minutos sin que ocurriera nada. Empecé a sentirme ridículo por estar ahí esperando algo que seguramente no iba a suceder. Entonces lo vi. A unos 20 metros, entre dos cruces blancas, una figura pequeña caminaba despacio. No levantaba polvo. No hacía ruido. Se detuvo frente a una cruz en particular. Bajó la cabeza, como si estuviera leyendo el nombre. No pude distinguir sus rasgos con claridad. Era más una silueta definida que una presencia nítida. Me puse de pie. En ese instante, el nene giró apenas la cabeza hacia mi dirección. No vi ojos. No vi expresión. Pero supe que me estaba mirando. No sentí miedo inmediato. Fue algo más profundo, más incómodo. La sensación de estar presenciando algo que no debería ver. Di un paso hacia adelante. La figura retrocedió entre las cruces y desapareció. No corrió. No se desvaneció de golpe.
simplemente dejó de estar. Cuando me acerqué al lugar exacto donde lo había visto, noté algo que me dejó helado. En la base de la cruz frente a la que se había detenido había un pequeño autito de plástico azul. Lo había visto antes, en otra cruz varios metros más atrás. Esa fue la última vez que me quedé solo en ese sector. Con el tiempo empecé a evitar las entregas en las cruces blancas cuando la tarde ya estaba cayendo. Si tenía que entrar, lo hacía acompañado. Nunca volví a verlo con la misma claridad. Pero hay algo que todavía me inquieta. Un mes después de aquella tarde, una mujer entró a la florería preguntando por arreglos pequeños para una tumba infantil en el cementerio del norte. Mientras le mostraba opciones, mencionó casi sin querer: a veces siento que mi hijo no se quiere ir de ahí. No supe qué responder. No le pregunté dónde quedaba la tumba. No quise saber si estaba en el sector de las cruces blancas. Hoy ya no trabajo en esa florería. Paso por el cementerio de vez en cuando, pero nunca entro solo. Y cada vez que lo hago, evito mirar demasiado tiempo hacia ese sector alineado y blanco. Porque aunque nadie lo admita abiertamente, hay quienes dicen que, cuando cae la tarde en el cementerio del norte, un nene camina entre las cruces. No pide ayuda. No asusta. Solo busca algo que todavía no encuentra. La tumba que siempre estaba abierta. Me llamo Sergio Carrizo, soy de San Fernando del Valle de Catamarca y durante casi 4 años trabajé como empleado municipal en el cementerio municipal. No era el puesto más buscado, pero era estable, en blanco y con horario fijo. En una ciudad chica como la nuestra, eso ya es bastante. El cementerio no es enorme, pero tiene sectores antiguos que datan de fines del siglo XIX. Hay mausoleos familiares, galerías con nichos y un área más vieja donde las tumbas están directamente en tierra, delimitadas por rejas bajas o pequeños marcos de cemento. Ese sector siempre fue el más silencioso. Mi turno empezaba a las 7 de la mañana. Abría el portón principal, revisaba que no hubiera daños, y luego hacía una recorrida general. Lo normal era encontrar flores marchitas, alguna vela consumida, restos de cera derretida. Nada fuera de lo común. La primera vez que noté la tumba fue un martes. Estaba en el sector antiguo, casi al fondo, cerca de un paredón lateral que da hacia un terreno baldío. Una de las tumbas, sin mausoleo, solo una losa rectangular con una cruz de hierro oxidado, tenía la tapa corrida. No completamente. Apenas unos centímetros. Pensé que podía ser obra de vándalos. No sería la primera vez. Me acerqué, empujé la losa hasta su lugar y revisé alrededor. No había señales de que alguien hubiera forzado nada. La tierra no estaba removida, la cruz seguía firme. Anoté el número de parcela para informar al encargado y seguí con mi recorrido. Al día siguiente, cuando pasé por el mismo sector, la losa estaba nuevamente desplazada. Exactamente igual que el día anterior. Esa vez me agaché y observé con más atención. La tapa era pesada, de cemento macizo. Para moverla, aunque fuera unos centímetros, hacía falta fuerza. No era algo que el viento pudiera hacer. Tampoco había marcas recientes en el borde. La cerré otra vez. No dije nada. Durante esa semana, cada mañana que pasaba por ahí, la encontraba igual, apenas abierta. No más. No menos. Empecé a llegar unos minutos antes de mi horario para comprobar si alguien entraba antes que yo. Pero el sereno nocturno, don Ramón, juraba que en su turno no veía a nadie merodear por ese sector. Era un hombre mayor, serio, poco dado a bromas. Esa tumba siempre fue problemática, me dijo una tarde, sin mirarme. ¿Problemática cómo? Se encogió de hombros. Desde hace años aparece abierta. La cierran, y vuelve a abrirse. Le pregunté si había denuncias, si alguna familia se había quejado. La familia ya no viene. Hace décadas que nadie deja flores ahí. Eso me llamó la atención. Una tumba sin visitas. Sin mantenimiento. Sin reclamos. Al día siguiente llevé una tiza y marqué discretamente una línea fina en el borde interno de la losa, donde no se veía a simple vista.
Si alguien la movía, la marca se rompería. La cerré con cuidado. Esa noche me costó dormir. A la mañana siguiente fui directo al sector antiguo. La losa estaba corrida, como siempre. Y la línea de tiza estaba quebrada. No desplazada por vibración. No borroneada. Partida. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No miedo inmediato, sino esa sensación de que algo no encajaba. Esa vez decidí mirar la placa con más detenimiento. El nombre estaba gastado por el tiempo, pero aún se leía, Tomás Ledesma. 1918-1943. Murió joven. En el archivo municipal encontré datos mínimos. Fallecimiento por causas no especificadas. Sepultura simple. Sin mausoleo familiar posterior. Nada extraño en los papeles. Pero empecé a notar detalles. Alrededor de la tumba, la tierra parecía siempre un poco más húmeda que en las parcelas vecinas, incluso en días secos. No era barro, pero tenía un tono más oscuro. Además, las hojas secas que caían encima nunca permanecían mucho tiempo. Al día siguiente no estaban. Una tarde, mientras limpiaba nichos en una galería cercana, escuché un golpe seco proveniente del sector antiguo. Fue breve. Como algo pesado apoyándose contra cemento. Miré el reloj. Faltaba poco para el cierre. Los visitantes ya se habían ido. Caminé hasta el fondo con la excusa de revisar el perímetro. La tumba estaba abierta. Esta vez un poco más que de costumbre. No unos centímetros. Quizás 10. Me quedé quieto, observando. No había ruido. No había movimiento. Solo el silencio habitual. Me agaché con lentitud y apoyé la mano en la losa. Estaba fría. Más fría que el resto del cemento alrededor, a pesar del calor de la tarde catamarqueña. Por un impulso que todavía no entiendo, empujé la tapa hasta cerrarla completamente. En ese momento sentí algo. No un tirón. No un golpe. Una resistencia leve desde abajo. Como si el peso no se acomodara solo. Me quedé inmóvil unos segundos, con la mano todavía apoyada. No volví a intentarlo. Esa noche, el sereno me llamó a mi celular cerca de la 1 de la mañana. Nunca lo hacía. Sergio, me dijo con voz baja. La tumba del fondo está abierta otra vez. ¿La viste vos? La escuché. Le pedí que me explicara. Sentí el ruido. Como cuando arrastran algo pesado. Fui con la linterna y ya estaba así. ¿Viste a alguien? No. Hubo un silencio incómodo. Pero no me gustó como estaba. Al día siguiente fui más temprano que nunca. El cielo estaba todavía oscuro cuando entré al cementerio. La tumba estaba abierta. Mucho más que antes. La losa corrida casi un tercio de su longitud. El interior no era visible por completo desde arriba. Solo oscuridad. Sentí el impulso de asomarme, pero algo me frenó. No era miedo irracional. Era una certeza silenciosa de que no debía hacerlo. En lugar de eso, llamé al encargado y le pedí que viniera. Cuando llegó, observó la escena con el ceño fruncido. Esto ya pasó antes, murmuró. Entre los dos empujamos la losa hasta cerrarla. Esta vez colocamos encima 2 bloques de cemento que usamos para señalizaciones temporales. Pesaban lo suficiente como para impedir cualquier movimiento accidental. Si mañana aparece abierta, dijo, vamos a tener que revisar más a fondo. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, antes incluso de saludar a nadie, caminé directo al sector antiguo. Los bloques estaban en el suelo. La losa, corrida. No había marcas de arrastre en la tierra. No había huellas claras alrededor. Solo la tumba abierta, como si nunca la hubiéramos cerrado. Esa fue la última semana que trabajé allí. Pedí traslado a otro sector municipal con la excusa de un problema familiar. No quise dar explicaciones que nadie iba a tomar en serio. Tiempo después, un excompañero me contó que decidieron sellar la tumba definitivamente con cemento y refuerzo metálico.
Durante un tiempo, no volvió a haber inconvenientes. Hasta que, meses más tarde, apareció una grieta fina en el borde. No una rotura estructural. Una línea. Como si algo, desde abajo, hubiera vuelto a ejercer presión. Hoy paso por el cementerio municipal de vez en cuando. Desde afuera parece igual que siempre. Tranquilo. Ordenado. Pero cuando miro hacia el sector antiguo, hacia el fondo, no puedo evitar pensar en esa losa pesada que cada mañana aparecía apenas desplazada. Como si alguien, o algo, necesitara dejar claro que nunca estuvo del todo encerrado. No entren después de las 3. Me llamo Luciano Peralta y nací en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. En un pueblo así todos nos conocemos y los lugares no tienen misterio hasta que alguien empieza a repetir una advertencia demasiadas veces. Después de las 3 no entren al cementerio. Yo lo escuché por primera vez a los 17 años. Me lo dijo mi abuelo, casi al pasar, cuando una tarde de verano le conté que con unos amigos queríamos cruzar el cementerio de San Antonio de Areco para cortar camino hacia el río. Si vas, hacelo antes de las 3, me dijo sin levantar la vista del mate. ¿3 de la mañana? Negó con la cabeza. De la tarde. Me reí. Pensé que era una superstición vieja, de esas que sobreviven porque nadie se toma el trabajo de cuestionarlas. En el pueblo siempre circulan historias mínimas, advertencias que nadie explica del todo. Años después, cuando volví a Areco tras estudiar un tiempo en Capital, empecé a trabajar como cadete para una inmobiliaria. Parte de mi rutina era llevar papeles para firmar a distintos puntos del pueblo. Una tarde, cerca de las 2:30, me mandaron a entregar un sobre a la casa del cuidador del cementerio. Entré sin problema. El portón estaba abierto, como siempre durante el día. El cementerio de Areco no es grande. Tiene sectores antiguos con bóvedas familiares y un área más nueva de nichos prolijos. Es un lugar silencioso, cuidado. Nada que llame la atención. Entregué el sobre, conversé unos minutos con el cuidador, don Ernesto, un hombre flaco, de voz baja, y cuando me despedí miré el reloj. 14:57. Te conviene salir ya, me dijo. Sonreí, pensando que era una broma compartida entre generaciones. ¿Por qué? Me sostuvo la mirada unos segundos. Porque después de las 3, el cementerio cambia. No explicó más. Salí por el sendero principal sin apuro. El aire estaba pesado, típico de febrero. No había visitantes a esa hora. El sol caía recto sobre las lápidas. Mi celular vibró justo cuando el reloj marcaba las 15. Fue un mensaje sin importancia. Pero en ese instante noté algo raro. El silencio. No era que antes hubiera ruido. Pero de pronto desaparecieron los sonidos mínimos, los pájaros, el zumbido lejano de una moto en la calle, incluso el viento leve que movía las hojas de los árboles. Me detuve. El aire parecía más denso. Como si el espacio estuviera contenido. Di unos pasos más y escuché algo detrás mío. Un golpe seco. No fuerte. Pero claro. Giré. Una de las puertas de una bóveda lateral estaba entreabierta. Apenas unos centímetros. No recordaba haberla visto así al entrar. Intenté convencerme de que siempre estuvo así. Seguí caminando. Entonces escuché otro sonido. Pasos. No sobre grava. Sobre cemento. Lentos. Medidos. Venían desde el pasillo lateral de las bóvedas. Me asomé con cautela. No había nadie. Pero el eco de los pasos continuó 2 segundos más después de que yo me detuviera. Como si no dependieran de mi movimiento. Sentí una incomodidad difícil de explicar. No era terror. Era la sensación de estar en un lugar que ya no respondía a las reglas normales. Miré el reloj otra vez. 15:03. El sol seguía alto, pero la luz parecía distinta. Más opaca. Las sombras más alargadas de lo que deberían ser a esa hora. Aceleré el paso hacia la salida.
Cuando estaba a mitad del sendero principal, algo llamó mi atención a la derecha. En el sector antiguo, entre cruces bajas y mármoles gastados, vi una figura de espaldas. Un hombre. Alto, traje oscuro. No se movía. Pensé que sería un visitante rezando en silencio. Pero había algo extraño, no proyectaba sombra clara sobre el suelo, a pesar de que la luz era directa. Señor. Dije, más por educación que por otra cosa. No respondió. Di un paso hacia ese sector. En ese momento, el hombre giró levemente la cabeza. No vi su rostro con claridad. Solo la impresión de un perfil borroso, como si no estuviera completamente definido. Parpadeé. Y ya no estaba. No caminó. No se escondió detrás de una lápida. Simplemente dejó de estar. Sentí un frío breve en la nuca, a pesar del calor. El sonido de pasos volvió, esta vez detrás mío. No quise comprobar si eran reales. Caminé rápido hacia el portón. Cuando lo crucé, el ruido cesó de inmediato. El aire volvió a sentirse normal. Escuché un auto pasar por la calle. Un perro ladrando a lo lejos. Miré el reloj. 15:12. Me quedé unos segundos mirando hacia adentro. Desde afuera, todo parecía común. Quieto. Inofensivo. Esa noche, en la cena, le conté lo sucedido a mi abuelo. No exageré. No agregué detalles innecesarios. Cuando terminé, asintió despacio. A mí me pasó algo parecido cuando era joven, dijo. A las 3 en punto, el lugar se pone distinto. ¿Distinto cómo? Como si no le perteneciera a los vivos. Días después volví a cruzar el cementerio, pero me aseguré de hacerlo antes de las 3. No ocurrió nada fuera de lo normal. Hasta que una tarde, por trabajo, no tuve opción. Entré a las 14:50. Terminé lo que tenía que hacer y salí apurado. Cuando pasé junto a una bóveda lateral, vi que la puerta de hierro tenía la cerradura caída, como si hubiera sido forzada desde adentro. No había marcas externas. Miré el reloj. 15:01. Esta vez no escuché pasos. Escuché respiración. No fuerte. No agitada. Cerca de mi oído. Me giré bruscamente. Nada. El pasillo vacío. Pero la sensación de que alguien estaba exactamente detrás mío persistió durante varios segundos. No corrí. No quise hacerlo. Caminé firme hacia la salida. Antes de cruzar el portón, escuché algo más. Una voz. Muy baja. No entendí palabras. Solo un murmullo sostenido, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde distintos puntos del cementerio. Al pisar la vereda, el murmullo se cortó de golpe. Desde entonces evito ese lugar después de las 3. No sé qué ocurre exactamente a esa hora. No creo que se trate de fantasmas en el sentido tradicional. Es algo más sutil. Como si durante un breve intervalo, cada día, el cementerio reclamara su espacio. Y los que están adentro, simplemente dejan de ser visitantes. Si llegaste hasta acá, es porque algo de estas historias se quedó con vos. No todos creen en lo paranormal. Pero hay lugares donde las explicaciones no alcanzan. Si alguna vez viviste algo que todavía no podés explicar, este es tu espacio. Suscríbete si querés seguir explorando lo que muchos prefieren ignorar. Porque hay cosas que no buscan asustar. Solo quieren ser recordadas. Esto es Horror Code. Y cada semana, nos volvemos a encontrar con lo desconocido.